Damas y caballeros, querido público, estamos, bueno, muy contentos de esta actividad del día de hoy. Los que no me conocen, soy Sergio Arria Borges, viceministro de Cultura. Les envía un abrazo, un saludo muy especial a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien en este momento se encuentra a escasos metros en Casa Amarilla, en una bilateral con su homólogo iraní, que está de visita en Caracas. Estamos avanzando, bueno, en importantes acuerdos de cooperación en materia cultural con la República Islámica de Irán, que es un aliado estratégico pues, de Venezuela y que tiene una posición abiertamente antiimperialista, así como nosotros acá en Venezuela y así como nosotros en este espacio, donde, bueno, en el contexto del Festival Internacional de Teatro Progresista, que está desplegado en todo el país, en los 24 estados. Si no me corrige, aquí está Carlos Arroyo, su director, el director del festival y además director de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, estamos aquí muy contentos porque en Venezuela, en clave de revolución, seguimos, bueno, abriendo espacio en una gran batalla cultural que tiene unas características muy propias. El mismo presidente Nicolás Maduro lo ha señalado, él lo llama el cambio de época, ¿no? Con un contexto de esta batalla que tiene tres frentes, un frente cultural, subjetivo, que se manifiesta, bueno, en el advenimiento de las redes sociales y cómo invade nuestros imaginarios. Por otro lado, en la parte económica, de la manera como el imperialismo utiliza las plataformas tecnológicas para perseguir a los países y los pueblos que están decididos a ser libres y a emanciparse y que no se pliegan a los designios de Washington y que mucho menos nos plegaríamos a esta idea del pensamiento único. Nosotros apostamos a la diversidad y a la defensa de nuestra identidad como venezolanos, como latinoamericanos, pero también como defensores de la humanidad en todos los rincones del planeta. Y bueno, y el otro campo tiene que ver, bueno, cómo la sociedad se ha reorganizado en este contexto pospandémico, ¿no? Todavía hay focos que van y vienen, pero bueno, afortunadamente en Venezuela, gracias también a la Comisión para la Prevención, la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID, bueno, logramos afortunadamente, rápidamente, controlar también la pandemia. Bueno, y estamos aquí ya en otro momento, ¿no? En este cambio de época. El teatro, en esta batalla cultural, bueno, es un frente privilegiado. El teatro tiene un poder, todos que somos amantes del teatro, tanto como públicos, como actores, como directores, como guionistas, sabemos, estamos conscientes que las relaciones que se dan en un espectáculo son insustituibles. Esa relación que se da entre los actores y el público, no hay otro arte que pueda manifestarse de esa manera, ni siquiera el cine con todo el poder que tiene mediático. El teatro sigue teniendo esa particularidad desde la intimidad y desde las emociones, poder construir juntos, bueno, perspectivas de mundo que están en total actualidad. El teatro y el teatro en Venezuela, un festival como este, que estamos conscientes que tiene unas características particulares. No sé en cuántos países del mundo se haga un festival de teatro progresista, o de izquierda, o revolucionario. Pero no podía ser de otra manera en Venezuela, en Revolución Bolivariana, sino, bueno, en esta construcción que estamos haciendo en esta segunda edición y que estamos muy contentos del impacto que tiene tanto en nuestros públicos, todas las salas llenas a nivel nacional. Nos llegan reportes de todos los estados, nuestro pueblo está asistiendo masivamente a todos los espectáculos. Y además, bueno, y bueno, con el apoyo de todos los amigos del mundo, de Venezuela, incluyendo en estos días hasta inauguramos una exposición con el embajador de Rusia, que los invito a que la visiten también en la Galería Arte Nacional, una exposición sobre Stanislavski, actor. Son 40 fotografías, ¿no? ¿Cuántas? 32 fotografías, me corrige aquí Carlitos. Y bueno, eso es un privilegio. Yo hice teatro también en mi primera juventud,
con la Sociedad Dramática de Maracaibo, con el maestro Enrique León, durante 10 años, toda mi adolescencia. Bueno, y el método de Stanislavski es uno de los métodos que estuvimos, por supuesto, explorando junto a la distanciación, ¿no? Las teorías brechtianas de teatro también, ya que incluso Enrique León estudió en Berlín, y en el Berlin Ensemble estuvo allí y pudo también, bueno, traernos un poco de esa teoría. Quiero dar un saludo muy especial a Patricia Ariza, maestra, Teatro La Candelaria, legendario, un ejemplo para todos nosotros. Es un honor, maestra, que está acá con nosotros, de verdad. Yo estoy muy emocionado por eso. Y hágale saber también al pueblo colombiano, bueno, en este nuevo momento, la emoción que tenemos de poder reencontrarnos en Bolívar, quien además nos custodia en esta actividad. Tenemos aquí una exposición de rostros de Bolívar que conformó el compañero Juan Perdomo durante muchos años y que al final, por supuesto, los invitamos a que aprecien esta impresionante exposición, colección casi única, ¿verdad, Juan? De todos los rostros de Bolívar que tenemos. Dicho estas palabras introductorias, paso entonces ya a la formalidad, a presentar a nuestros participantes rápidamente y luego, antes de darle la palabra, explicaré más o menos un poquito más sus trayectorias. Bueno, nos acompaña Carlos Arroyo, director del festival y director de la Compañía Nacional de Teatro. Hernán Cardo, de Argentina, del Instituto Alexandre Petión. Reinaldo León, de Cuba, bienvenido hermano. Mario Vega, de España, de Canarias. ¿Se dice España o Canarias? Canarias, Canarias. Hay que corregir acá. ¿Sabes que el ministro Villegas está con una iniciativa de crear un movimiento ibero-bolivariano para que aquellos compañeros y amigos de Venezuela y bolivarianos que están en todas partes del mundo, sobre todo en la península, puedan también sentirse en comunión con nosotros y nuestro proyecto? Y nos acompaña Alberto Rowinsky, venezolano y uruguayo, ¿no? Que también, bueno, compañeros de mucha trayectoria, que no me queda nadie por fuera. Bueno, sin más, le doy la palabra entonces a Carlitos Arroyo. Por favor, Carlos, para que haga su primera intervención. Vamos a tener una dinámica, tratemos de que sea ágil, ya que todos estamos en mucha agenda y además hay muchas cosas que ver en Caracas y mucho teatro que ver. Son intervenciones de 5 minutos, ¿no? Más o menos. Yo les estaré marcando el tiempo y luego abriremos unos derechos de palabras cortos también para que haya también una interacción. Bienvenidos, que viva el teatro, sin duda el oficio más noble que existe en todas las profesiones, ¿verdad? En la humanidad. Muchas gracias, bienvenido. Bien, aló, hola, okay. Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente es un placer crear este espacio, que yo lo llamaría un espacio de provocación. El Festival Internacional de Teatro Progresista en el año 2023, en su segunda edición, insiste nuevamente en que mucho más allá de la muestra teatral, que es importante y que es una razón de ser de un festival, tenga espacios de reflexión, de pensamiento crítico y de discusión, sobre todo de vista a lo internacional. En este espacio hemos creado un encuentro con el Centro Nacional de Historia y el Centro Simón Bolívar, que lo hicimos a partir de la conferencia de Ismael García Lujano con respecto a la nacionalidad mexicana de Bolívar, cosa que asumo que no conocía. Ahí mismo tuvimos la exposición de Rostros de Bolívar y uno se preguntaba qué hace una exposición sobre Rostros de Bolívar en un festival de teatro, ¿por qué inaugura un festival de teatro? O sea, ¿qué simbología trae el concepto de los Rostros de Bolívar en un festival internacional de teatro? Y yo le decía a Juan Perdomo Bosa, quien es el coleccionista de esta hermosísima colección, que si hay alguien que maneja la máscara, el rostro,
es la gente de teatro, y qué bueno que sean los rostros de Bolívar los que inauguren un festival internacional que de alguna manera marca una pauta y dice claramente, no simbólicamente, lo dice con todas sus letras, lo que pretende en relación a la libertad, en relación al símbolo de Bolívar y en relación a lo que el país quiere decir, le dice al mundo en su autodeterminación, y lo que el teatro debe acompañar como elemento político. Luego tenemos un conversatorio, ¿verdad?, de teatro y política, que es que lo queremos hacer con la red de intelectuales. Y vuelvo a repetir, seguimos insistiendo en crear unos mecanismos de trabajo y unos mecanismos de reconocimiento que vayan mucho más allá de la muestra teatral y de la formación específicamente en el área teatral. Vamos a tener un encuentro del teatro y la descolonización con la maestra Patricia Ariza, a la cual saludo con muchísimo cariño y respeto. Maestra, realmente es un honor que nos acompañe. El Teatro La Candelaria tiene una marca, un surco, diríamos, en el campo, en toda América Latina, donde ha mostrado su trabajo. Y Luis Brito García. Y volvemos otra vez a la provocación, volvemos a la provocación en el sentido real de la palabra, provocar un espacio en el cual el teatro vaya mucho más allá, nuevamente repito, que la muestra teatral, sino que empiece a abordar espacios que le pertenecen, que le son importantes, que requiere sumarse, que requiere un esfuerzo de carácter político, que debe estar acompañado de un festival de las características como queremos presentar este festival de teatro. Eso no quiere decir que haremos teatro al revés o haremos teatro de otra manera, no. Hay un autor que no es muy ligado al progresismo, pero en todo caso hago la referencia a la palabra, que es Pirandello. Pirandello decía, se es o no se es original. Ponerse el sombrero al revés es ser estaflario, no original. Y nosotros no queremos ponernos un sombrero al revés. Queremos marcar desde Venezuela, desde este festival, un espacio para la reflexión, para el pensamiento crítico, para la unión entre los países de América Latina y del mundo, para ese nuevo espacio de relaciones que debe existir desde el sur-sur, desde los nuevos mecanismos y nuevas visiones de geopolítica que el país debe manejar. Y creo que este espacio debe volver a encontrar una organización teatral en América Latina a la cual estamos llamados. O sea, los países de América Latina han sufrido en este corto periodo del siglo XXI grandes cambios. Algunos a favor, otros muy en contra. Y el teatro no puede estar ajeno a esa discusión, no puede quedarse solamente en la estética y en la palabra sobre el escenario, sino que debe abarcar desde el escenario un espacio político. Y yo cierro con esto. La invitación desde el Festival Internacional de Teatro Progresista es una invitación a la creación de un nuevo espacio de reconocimiento del teatro latinoamericano y de las nuevas relaciones geopolíticas que el país permite, que los festivales permiten, y que debería salir desde acá una intención de volvernos a organizar y de crear un nuevo corredor de América Latina y para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Arroyo, director y productor de teatro, estudió en Caracas en la Escuela de Teatro Porfirio Rodríguez, con más de 35 años de carrera artística, ha dirigido unas 70 obras. ¿No? Que ha recorrido países como Italia, Grecia, España, Chipre, México, República Dominicana, Cuba, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador. Fundador del Teatro Estable de Portuguesa en 1987. Te ves muy joven, Carlos. Que promueve año tras año el Festival de Teatro de Occidente, fundador, director general y productor de la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa, creada en 1992 en Guanare, y un festival donde tuve la oportunidad de participar una vez con Acción Creativa y la obra Caí, Caxí, Cuentos de Sol y Luna, un espectáculo infantil que, por cierto, ganó ese año un festival de teatro infantil, ¿no?, que se hacía en Caracas. Y a partir del 10 de enero del 2018, bueno, es nuestro director de la Compañía Nacional de Teatro y director del Festival Internacional de Teatro Progresista. Muchas gracias, Carlos. Siguiendo, vamos ahora con Hernán Cardo de Argentina,
del Instituto Alexander Petión, presidente del Instituto Alexander Petión, director de Cooperación Internacional del municipio de Morón, de la provincia de Buenos Aires, correcto. Y comunicador social, fundador del portal Quinto Poder Puntual. Adelante, Hernán, bienvenido a Venezuela. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Les confieso que esperaba hablar al final, así les robaba a cada uno una idea, pero bueno, tendré que ser creativo. Cuando comenzó el festival, o en el proto-festival, en esta segunda edición, cuando tuvimos la posibilidad de compartir la rueda de prensa con el ministro Ernesto Villegas, él habló de algo que creo que sintetiza esto y que me parece que es el espíritu de este tipo de encuentros, que esto, al margen o siendo un festival internacional de teatro progresista, es preeminentemente un momento de encuentros existenciales, ¿no? De encuentros existenciales que muchas veces resultan ser encuentros iniciáticos. Yo les cuento antes de comentarles un poco de qué va la participación de nuestro instituto acá, que en mi caso particular, como actor preeminentemente político y entendiendo la política como un arte, han pasado en mi vida varios momentos de encuentros iniciáticos que tengo la fortuna o el exceso de reflexionarlos, de identificarlos concretamente. Y eso, reflexionando antes de pasar a este panel, hoy me emocionaba mucho porque entiendo que el Festival Internacional de Teatro Progresista ha sido un momento iniciático, un momento de inflexión, tanto para quien les habla como hombre de la política, como hombre de las artes, y para nuestro instituto, ¿no? Cuando nosotros creamos la Asociación Alexandre Petión, su instituto, lo creamos teniendo en cuenta un poco lo que comentaba Carlos, ¿no? Los avatares que han venido pasando puede ser en los últimos 20 y pico de años del siglo XXI, pero podríamos decir también en un punto de inflexión concreto que hubo a nivel regional y en particular en Argentina desde el 70 a esta parte, ¿no? Muchos de los que están acá, hay muchos argentinos que emigraron acá y muchos argentinos con nombre y apellido que han sido influyentes y que siguen siendo influyentes en el mundo de las artes escénicas y de las artes en general, fueron cobijados por la Venezuela, no todavía bolivariana, pero sí el pueblo bolivariano, no el gobierno, pero por el pueblo bolivariano de Venezuela, en la diáspora obligada de la Argentina en los años 70, el momento más oscuro de nuestra historia argentina, con la dictadura más cruenta, en un marco regional de exterminio y desaparición de personas. Y Venezuela, así como a mediados de los años 50 albergó a Perón, del 70 en adelante albergó a muchísimos actores, actrices en el ámbito teatral, pero también en el ámbito político, que luego hicieron camino acá, ¿no? Que luego hicieron camino y que algunos decidieron volver al país, otros interpretaron que este era el lugar en el mundo que presagiaba Ali I y que luego se concretó con el comandante Hugo Chávez, que es la Revolución Bolivariana. Hoy por hoy nosotros consideramos que Venezuela es el dique de contención real, es el espacio y la trinchera real revolucionaria y contraimperialista, es el semillero multipolar en nuestro continente, y desde ahí creo que todos los caminos de los que nos consideramos internacionalistas, de los que creemos en un mundo más equitativo, que trascienda la justicia, ¿no? Porque la justicia a veces es una cuestión que también es para discutir, sino un mundo equitativo donde la igualdad de oportunidades que habla el capitalismo no se interprete así, porque en realidad las oportunidades las da la coyuntura, las dan las definiciones políticas. Desde ahí yo creo que este festival es señero. Nosotros tuvimos la posibilidad ya de participar el año pasado, volvimos a repetir,
Y nosotros creemos justamente que el camino del arte teatral, del teatro en sí, es el camino por antonomasia para conectar, como les decía al principio de mi intervención, experiencias y articular después en cuestiones más concretas, ¿no? Pero si nosotros no contactamos desde el espíritu, es muy difícil que podamos generar volumen político, volumen revolucionario real. No me parece un dato menor que mientras el gobierno, mientras Nicolás Maduro, mientras el ministro Villegas están cerrando articulaciones y alianzas estratégicas con Irán, nosotros estemos haciendo esto que para el desprevenido puede ser muy naif. No voy a dar nombres, pero tuvimos la posibilidad de ver una obra de teatro de un actor renombrado venezolano y excelente la obra, pero cuando terminó la obra dice: esto no se tendría que llamar Festival Internacional de Teatro Progresista, se tendría que llamar Festival de Teatro de Culto. Sí, no. Miren, ahí comentaba Sergio que yo en el municipio de Morón, en mi rol de funcionario, soy director de cooperación internacional y mis amigos, mis colegas me hacen bromas, me gastan, como decimos los argentinos, porque yo también soy el director de relaciones interreligiosas y llevar lo religioso, lo espiritual al ámbito cúltico es alejarlo de las personas. Es como cuando a un prócer, a un líder o una lideresa se lo pone en un panteón, como dice Ali Primera, ¿no? Cuando dice: Bolívar no está hecho para el panteón, ni mucho menos para prenderle una vela. Bueno, es así, nosotros tenemos que caminar de nuestras experiencias, conectar desde ahí. Por eso nosotros, cuando venimos, traemos obras netamente políticas, porque entendemos que lo lúdico está bien, pero con eso no alcanza. Porque el pan y circo es una receta que usaron los romanos y antes, hace muchísimos años, para tener al pueblo estupidizado. Nosotros lo que queremos es colaborar, hacer real la conciencia de los pueblos, elevar la conciencia de los pueblos. Y la mejor manera de hacer eso claramente es el teatro, porque el teatro no baja línea como ahora. Nosotros estamos hablando y probablemente, bueno, acá somos todos compañeros, todos tenemos un nivel de conciencia, pero probablemente alguien de afuera escucha esto y lo aburre, o sea, no le interesa, qué sé yo, estos políticos, estos actores, esta gente viene a contarnos estas vainas, no es así. En cambio, a nosotros nos ha pasado el año pasado con Mi Nombre es Viento, que es la obra, el unipersonal de Juana Zurduy que trajimos a Venezuela en Yaracuy. Cuando nosotros salimos, se nos acercó gente que nos presentó la Autoridad Única de Cultura, Epifanio Ochoa, y dice: mira, y los relajaba, como decíamos nosotros: mira, estos son escuálidos, pero mira cómo están llorando. O sea, hay que contactar desde ahí, no hay que contactar de sentimiento. Creo que este año con la obra que traemos, con Lejano Resplandor de Luna, va a pasar lo mismo. Seguramente aquí hay mucho exiliado gallego, que es de lo que versa la obra, que probablemente hasta sea, hay que decirlo, hasta sea profranquista, o sea, como la televisión española, sean promonárquicos, estén festejando la ropa de la reina y todo eso. Bueno, la cuestión es que yo estoy seguro que cuando vean la obra se van a emocionar. Desde ahí, y para terminar y no aburrirlos más, me parece que desde ahí nosotros tenemos que conectar. Esa es nuestra misión como instituto. Les vuelvo a comentar, nosotros nacimos como una organización política para saltar muchas veces el bloqueo incluso de los gobiernos amigos, ¿no? Desde ahí yo entiendo que también se articula con el pueblo realmente. A veces hay que saltar las formalidades para poder generar redes. Y desde ahí nosotros nos ponemos a disposición, una vez más, del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la Compañía Nacional de Teatro, para hacer realidad ese sueño de patria grande artística también. Si nosotros podemos armar no solo un corredor teatral, sino podemos ayudar y abogar para conseguir generar una compañía de teatro de la patria grande, nosotros estamos en esa. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Y ahora vamos con Cuba. Reinaldo León, te cuento, Reinaldo, anoche firmamos un acuerdo de intención con los compañeros de EGREM, entre el Centro Nacional del Disco y EGREM, que vamos a comenzar todo un proceso de cooperación en materia musical también. En un frente, te cuento eso porque los compañeros se fueron esta mañana, pero después de una semana de trabajo muy interesante con nuestros hermanos cubanos.
Reinaldo León, Teatro La Utopía, miembro fundador del Teatro Político Bertolt Brecht en Cuba en el 71, fundador del Teatro de la Utopía en 2005, miembro del Departamento Político de la OSPAL, especialista de África y Medio Oriente bajo la dirección de la doctora Melba Hernández, historiador de la Escuela Superior de Guerra Máximo Gómez, miembro del Partido Comunista de Cuba hace 45 años, es actor, director escénico y ha trabajado en cine y televisión, es máster en ciencias por el Instituto Superior de Arte de la República de Cuba, ELISA, ¿no? ELISA. Bueno, bienvenido, Reinaldo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Agradecido que se me permita estar aquí entre ustedes, que son personas tan apreciadas por los cubanos, por los teatristas cubanos. No puedo evitar expresar mi alegría de que comparta este espacio, este momento con Patricia Ariza, porque me recuerda mis años en el movimiento de Teatro Nuevo en Cuba y me hace tener presente las relaciones profundas que siempre han estado presentes entre los teatristas colombianos y los teatristas cubanos. De manera que eso pues me emociona y bueno, me trae gratos recuerdos y gratos encuentros que por mi cambio de físico y mi edad, por supuesto, no, seguramente no me asocias a alguien, pero bueno, estuve varios años en el teatro, en el movimiento de Teatro Nuevo, Albio Paz, Orieta Medina, en fin, son las pistas que te puedo dar ahora. Pero me es muy emocionante estar aquí cerca de tu persona. Por lo que ha significado la Candelaria para nosotros, por lo que ha significado también el TEC, por lo que ha significado Santiago, en fin, todo eso. Bueno, teatro y política, y es breve, son 5 minutos, ¿no? Ah, bueno, sí. Teatro y política en una época como la nuestra, donde lamentablemente ya no existen en el mundo las aldeas donde algunos artistas en un momento dado han tenido que refugiarse y desde la aldea tener, digamos, una proyección creativa universal. Ya no existen las aldeas porque existe la Internet. Pero realmente hay que asumir la Internet desde la aldea y hacer que la aldea sea parte del mundo. Primero eso. Segundo, viendo los términos de manera genérica, el teatro para nuestra América ha sido un esfuerzo tremendo para unirnos, ha sido una vía de comunión, ha sido una vía de lucha franca y verdaderamente a veces, por supuesto, nos ha costado todo, incluso la vida. La política, vista la categoría o el concepto desde un ángulo genérico, bueno, pues nos ha mantenido necesariamente con demasiada frecuencia acudiendo a las urnas a ver quién gana la pelea en relación a la continuidad de nuestros proyectos. Pero visto también desde el acontecimiento que constituye para la humanidad esta era digital, donde la gente se está asustando en este momento por la inteligencia artificial, pues también habría que preguntarse, cuando se implante la era o la época en que domine la inteligencia artificial y estemos pensando ya en qué mano estará la conducción de esa inteligencia artificial, ¿qué papel va a desempeñar nuestro teatro? La inteligencia artificial puede ser un gran logro de la humanidad y tener contacto con el progreso y ser parte del progreso, pero también puede ser parte de la destrucción de la humanidad. Quizás una de las ventajas que pudiera ocasionarnos la artificialidad en la inteligencia sería que Reinaldo, que es mi nombre, mi doble Reinaldo,
pudiera estar en la guerra y yo estaría con mi mascota en la casa, procurando una vida agradable tanto para ella como para mí. Pero realmente eso es un futurismo demasiado utópico. Sabemos en qué manos puede caer el poder de la inteligencia artificial. Vivimos en un mundo, la modernidad y la llamada posmodernidad está asignada por la existencia de un universo de etiquetas en todo. Por ejemplo, el chocolate, la industria del chocolate. Solo 3 o 4 marcas de chocolate invaden y controlan el consumo del chocolate. El chocolate que se define por la cantidad de cocoa, el porciento de cocoa que tiene cada marca de chocolate que vemos en las vidrieras. En el caso del teatro, a veces corremos el peligro de también entrar en el mundo de las etiquetas. Ese peligro tenemos que evitarlo. Tenemos que estar conscientes de que en el teatro no se trata de etiquetas, sino de posiciones. Es decir, puedo con Shakespeare, puedo con Ibsen, puedo con Strindberg, tener la misma posición cuando estoy montando a Bertolt Brecht o a Santiago García. No se trata entonces, jóvenes, de un problema de estilos o de estéticas, se trata de una posición ante los problemas de la humanidad, ante los problemas del hombre. Y eso es algo que a mí me preocupa muchísimo. No se trata de un problema de estilo, es evidente, porque si ponemos el caso del expresionismo en manos de Brecht es parte de un método, de un recurso, mientras que en Van Gogh, trasladándonos a distancia, es expresión de una situación individual de un hombre fabuloso, genial, pero que estaba por sus condicionantes sociales y sus condicionantes humanas, estaba bastante alienado. Porque cuando el artista o un artista tan universal como Van Gogh tiene que quemar sus cuadros para comer, es que hay algo más, y para darse calor, es que hay algo más que está incidiendo en la creación, que está incidiendo en nuestra productividad como artistas. De manera que se trata de un problema de posición, se trata de un problema de echar a andar, sobre todo buscando, como tú decías, conexiones, unidad en el procedimiento en que vamos a accionar desde nuestra América a través del teatro. Y no se trata solamente de estética y no se trata solamente de ponerle una marca al teatro en un momento determinado. No obstante, el hecho de que estemos hablando de un contexto en que se vea el teatro en un sentido progresista, convierte entonces esto no en un eslogan, convierte esto entonces no en una etiqueta, convierte esto en una posición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo. Y ahora, bueno, también seguimos entonces en el espíritu de crear un movimiento de la patria grande. Entonces nos traemos a Canarias, la sacamos de la península ibérica y nos traemos a nuestra América. Mario Vega, de Una Hora Menos. En 1999 funda Una Hora Menos Producciones, encabezando proyectos de gestión cultural, distribución y producción. Da el salto a la esfera nacional e internacional de forma contundente, dirigiendo el espectáculo Me llamo Suleimán, de Antonio Lozano.
que recibe 6 premios réplica en Canarias y el reconocimiento de la Red Nacional de Teatros y Auditorios. Un gusto que estás acá con nosotros, hermano. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Pero en primer lugar, muchísimas gracias al festival, muchísimas gracias, es un orgullo estar aquí. Nosotros decimos siempre que somos políticamente europeos, geográficamente africanos, pero emocionalmente y sentimentalmente latinoamericanos, y ahí es un territorio en el que nos sentimos cómodos por muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, estar aquí, cuando actuamos en Latinoamérica, en Colombia, en México, en Venezuela, para nosotros es sentirnos muy cercanos a un proceso de trabajo. Nosotros somos la compañía, yo soy hijo del Festival del Sur en Agüime, de Antonio Lozano, mi maestro, donde pude conocer, lógicamente, a Teatro de la Candelaria y otras muchas compañías latinoamericanas. Esto lo digo porque yo creo que en el fondo no hay un teatro político y un teatro no político. El teatro es político en sí mismo y el no comprometerse socialmente es una manera de posicionarse políticamente. Yo creo que quien opta en un periodo de injusticias sociales, de problemas emocionales, de problemas sociales en general, en todos los aspectos, tanto personales como globales, posicionarse huyendo de ese tipo de cosas, pues en el fondo hace un tipo de posicionamiento político también, un tipo de posicionamiento ideológico al cual no me interesa. Por eso festivales como este, o festivales que no siendo marcadamente, claramente tal, hace una curaduría pensando en un posicionamiento social, un posicionamiento, creo que es lo interesante y creo que es parte de hacia donde debemos tender. Nosotros en 2015 hicimos un espectáculo que se llamaba Me llamo Suleimán, que hablaba sobre los emigrantes, y eso marcó nuestra trayectoria a partir de ahí, donde Me llamo Suleimán, que habla sobre las migraciones forzadas, el Moria, con el espectáculo que estamos ahora aquí, que habla sobre los campamentos de refugiados en Europa, sobre la vergüenza que estamos cometiendo o ahora. Hemos iniciado un proceso de diálogo directamente con, no quiero usar la palabra víctimas, con los actores propios de los conflictos en los que utilizamos. Entonces, pues, hemos hecho procesos, por ejemplo, cuando hablamos del campamento de refugiados, nos vamos al campamento de refugiados, convivimos con los refugiados y hacemos un proceso de elaboración de testimonios que nos ayudan a la construcción propia del espectáculo, así como acabamos de regresar ahora mismo del frente, estuvimos casi 3 semanas en Ucrania, donde estuvimos haciendo todo un trabajo de investigación en torno a los procesos. Creemos creo que el proceso de creación de un espectáculo y el proceso de posicionamiento político parte por el no posicionamiento panfletario, sino parte por poner en crisis las cosas y pensar que el ser humano es capaz de ponerlo cada cosa en su sitio. Entonces, desde ahí abrimos procesos donde prácticamente lo que hacemos es plantearle al espectador la exigencia del posicionamiento, que muchas veces es más interesante, ¿no? Cuando planteamos en escena que frente a este conflicto usted tiene que posicionarse, ya me parece hasta menos grave que se posicione en contra de lo que uno cree. Lo más grave de todo me parece el no posicionamiento frente a las libertades, frente a los derechos humanos. Entonces, desde ahí planteamos una línea de trabajo muy... Hay una amiga en España que dice que si buscar una etiqueta al trabajo que hacemos es incómodo, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí que tenemos que conseguir con las artes escénicas, que es esa incomodidad, el movernos el asiento y por lo menos que nos genere un espacio de reflexión a la salida del teatro. Llegaremos hasta donde llegaremos, tenemos las capacidades que tenemos y no somos más que una herramienta artística más para construir una sociedad mejor, pero por lo menos intentar mover esa silla y que no estemos igual a la entrada que a la salida. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a seguir ahora al compañero Alberto Rowinski y con el permiso de aquí del director del festival y maestra, con su permiso, le voy a pedir que al final también nos dé una expresión, bueno, unas palabras y su perspectiva sobre el teatro político, ya que usted es una maestra hacedora de esto. Primero vamos con Alberto y luego vamos a cerrar con usted, si me permite. Muchas gracias. Alberto Rowinski, de Venezuela y de Uruguay, Teatro del Silencio. Actor de teatro, cine y televisión, director de teatro, dramaturgo y productor.
Mimo. Estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Escuela de Danza Moderna en Uruguay. Alcanzó la nacionalidad, bueno, es venezolano desde el año 74. En el país figura como fundador del grupo Teatro del Silencio y La Palabra, del 76. Se ha desempeñado como docente, impartiendo innumerables talleres de teatro, obtuvo el premio al Concurso Internacional de Teatro del Tercer Mundo en 1986 y en el 2021 le fue concedida la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. Mayor honor. Bienvenido, Alberto. ¿Aló? Primero voy a tomar unas palabras que dijo el compañero argentino, porque para mí es fundamental. Uno nace en un país y desarrolla parte de su vida en otro. Ya no tengo claro dónde está el espacio uruguayo y el espacio venezolano, pero quiero reafirmar algo. En la década más terrible, cuando se aplicaba el Plan Cóndor, que fue de verdad una verdadera masacre contra los pensadores y los militantes en América Latina. Para la gente joven, de repente el Plan Cóndor no les dice nada, pero el imperialismo norteamericano aplicó en todos los países del sur una política conjunta para masacrar toda posibilidad de pensamiento que enfrentara esas situaciones, porque sabía y era consciente de que si tú vas al intento de exterminar una generación, generas tremendos problemas para las que vienen, sobre todo de personas pensantes. Y Venezuela recibió con los brazos abiertos a miles y miles de compañeros, no solamente de teatro o de las artes, sino compañeros de otras cosas, de otras actividades, y los recibió como recibe una madre, y ayudó a muchos de nosotros, yo soy parte de esa generación, a ir curando lentamente las heridas que traíamos en maletas que estaban llenas de frustraciones, dolores. Yo amo de verdad a este país, aquí van a quedar mis huesos, y quiero, cada vez que tengo la posibilidad de decir algo, hablar de esa generosidad que caracteriza al pueblo venezolano. Una generosidad de verdad que se siente, una solidaridad. Teatro y política. Cuando tuve que ponerme a pensar qué podía hacer con esto, decidí que hablaran los personajes de las obras que estoy escribiendo. Sobre todo dos en particular. Una que se presentó el año pasado, que es Sabotaje Petrolero, y esta que se presenta este año, que es Fragmento de una pesadilla. Cuando estaba planteándome cómo comenzar una conversación con un público sobre esto de teatro y política, recibí, por la vía de las redes sociales, algo que no sé si ustedes la vieron, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de 3 días atrás, con ese cinismo que los caracteriza porque son el imperio más poderoso del planeta y probablemente pueda llegar a ser el próximo presidente de Estados Unidos, decía, sin pelos en la lengua, nosotros hicimos colapsar a Venezuela. Y el petróleo estaba ahí, al alcance de nuestra mano, más o menos, palabras más, palabras menos. Y le recriminaba a Biden, el actual presidente, que le compraran el petróleo a Venezuela para enriquecer un dictador. Estoy siendo casi textual. Entonces me facilitó mucho lo que voy a decir hoy. La primera obra que presentamos el año pasado era Sabotaje Petrolero. Para mí es como fundamental hacer un teatro que sea un testimonio, un documento, que sirva como parte de una memoria, porque aún en los procesos tan complejos y ricos como Venezuela, porque de verdad es interesantísimo haber vivido todo este proceso, a veces se van olvidando cosas que son fundamentales. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasó en el año 2002? Momento capital en la historia de este país. Momento en el cual los sectores más reaccionarios intentaron terminar con la esperanza de un pueblo. Un pueblo que pedía y exigía tener la posibilidad de una alternativa diferente a la que había vivido. Hay dos momentos claves ese año, abril y diciembre. En abril el golpe de Estado, donde durante 2 días se sacó al presidente Chávez de la presidencia, lo tuvieron secuestrado, y que el pueblo venezolano y las autoridades militares democráticas restituyeron en el lugar que le correspondía, porque era un presidente elegido democráticamente.
de forma consciente y porque además encarnaba una esperanza, esa esperanza de un pueblo que había sufrido durante muchos y muchos años. Eso me permitió tratar ese tema del sabotaje en dos obras. Una que era el encuentro de una... y surge de una anécdota real que me contaron. En pleno proceso de sabotaje, un ingeniero del interior, trabajaba en un campo petrolero, por las amenazas, lo que le hicieron a él y a su familia, porque vivía en el campo petrolero y la mayoría de la gente aceptaba el paro como una necesidad histórica para cambiar la situación. Este ingeniero se negó y siguió yendo a su trabajo. Se le cayó el pelo, recibían amenazas cotidianas todos los días, amenazas de muerte, los niños no podían ir al colegio, en fin, toda una serie de cosas terribles que se van mostrando ahí. Y en la otra obra, de ese el encuentro, una entrevista, es entre una periodista, obviamente formada por los medios, y un obrero, y se discute con un lenguaje absolutamente claro y directo, y yo lo saqué de la propia realidad, qué es lo que estaba pasando en ese momento. La obra que me toca presentar ahora, y tiene que ver con esa visión que tengo de un teatro político, un teatro para la conciencia, propiciar de un escenario una reflexión, buscar un análisis crítico, que llegó a un momento que no solamente era exponer sobre el escenario obras que uno iba escribiendo por la necesidad de tener materiales sobre los cuales discutir con la gente, con un público. Nosotros terminaba la función y abríamos un debate. Y conversábamos con la gente acerca de lo que habían visto, ya sea de las ideas o la estética. Yo siempre tuve una preocupación de hacer un texto directo, pero exigirme demasiado, lo más posible, en que la parte creativa fuera algo que tuviera la misma importancia. Porque es una forma de enriquecer, ayudar al enriquecimiento espiritual de la gente, obviamente. Y ahora, volviendo a lo de Donald Trump, nosotros vamos a presentar una obra que está ideada a partir de un suceso histórico que pasó en los Estados Unidos, del año 21 al año 27, se jugó a dos anarquistas italianos, Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco, que terminaron siendo ejecutados en la silla eléctrica. Para poner en contexto, año 21, en el 17 había sido la revolución bolchevique en Rusia, y en el 29 se hace la Gran Depresión. Este fue una especie de enjuiciamiento político al punto que 50 años después Dukakis, el gobernador de Massachusetts, arma una especie de equipo de juristas que no eran exactamente progresistas para que analizaran qué pasó en ese juicio y determinan que fue de verdad una especie de masacre de dos personas inocentes. ¿Por qué? ¿Todo esto por qué? Porque Estados Unidos ya fue mostrando siempre cuál era su forma de concebir y manejar sus pretensiones imperiales en el mundo. Y para mí es fundamental, termino porque el compañero me está indicando el tiempo, establecer una comunicación con el público sobre temas que de alguna manera me angustian y que comenzaron desde mi momento que era estudiante de teatro, era estudiante de economía y tomé contacto con Brecht. Yo vengo de una generación, me toca vivir siendo adolescente, de un revulsivo político muy importante en Uruguay. Y yo agradezco eso porque me permitió formar. Y eso es mi legado, si alguna vez existe un legado en un país que yo quiero dejar en Venezuela. Contribuir a observar la realidad, a observar el fenómeno social, a ser parte de la toma de conciencia o de un compromiso con la realidad que tenemos o la realidad que pasa en cualquier parte del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, voy a romper el protocolo aquí un poquito. Maestra, permítame, para que ocupe esta silla. Por favor. Patricia Ariza, revolucionaria, luchadora de décadas, fundadora del Teatro La Candelaria. Bueno, un inmenso honor además. Pedimos excusa, maestra, porque estamos puros hombres acá. Así que me adelanté para ofrecerles excusas en nombre de nuestro ministro y tenemos ahí autocrítica, Carlito, para nuestro festival y nuestros paneles. Le dejo en palabra a Patricia Ariza, Teatro La Candelaria, Colombia. Bueno, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí y al mismo tiempo también agradecer la apertura que ha tenido el gobierno colombiano de abrir relaciones con Venezuela. Todavía hay muchos obstáculos. Es absurdo que uno tenga que volar a Panamá para venir a Caracas. O sea, se tiene que abrir la aviación también.
tenemos 1.200 kilómetros de frontera y millones de kilómetros de relaciones históricas entre Colombia y Venezuela. Y todavía nos hace falta abrir más las puertas. Creo que un festival como este es muy importante porque es una posición, pero también es muy importante crear movimientos desde los artistas, desde los grupos, desde los pensadores del teatro. Eso es fundamental. O si no, los vaivenes pueden hacer que otra vez renazca la incomunicación entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos progresistas. Y eso es muy grave. O sea, toda la neocolonización ha logrado una despolitización de los artistas, de los intelectuales y de los académicos, con excepciones honrosas, por supuesto, porque la corrupción, bueno, toda la historia política de nuestros países ha sido muy complicada y eso ha producido un desaliento. Como decía el compañero, el teatro es político, pero yo creo que hay que distinguir entre lo político, filosófica y políticamente hablando, y la política coyuntural de cada día. Es distinto, yo creo. Y todo acto cultural y artístico es político, pero hay que ver por dentro cómo es esa política también. La política siempre busca, yo soy las dos cosas, soy activista política, y al mismo tiempo soy creadora, soy artista. En mi cuerpo habitan esas dos prácticas. Son hermanas, pero son distintas, porque la política busca el consenso siempre. Un gobierno progresista busca acabar con el hambre de toda la población, busca la educación gratuita, etcétera. Son cosas masivas. Y el arte trabaja de manera singular, no necesariamente en el disenso, pero sí en lo singular. O sea, el arte trata de encontrar esa persona que aguanta hambre y hacer la biografía, indagar en su comportamiento, o indagar, como nos diría Bertolt Brecht, en las causas que han producido estas aberraciones. Entonces yo creo varias cosas, porque como decía Bertolt Brecht, criticar un río es construir un puente. Entonces me parece importante que trabajemos en la movilización del pensamiento de los artistas, de las artistas, de los grupos, en crear grandes movimientos culturales. Cuando hay un movimiento cultural, eso lo hace indestructible. La historia nos ha enseñado, la historia del arte nos ha enseñado lo que representa. Picasso no existiría si no hubiera existido a su alrededor un gran movimiento pictórico. El teatro brechtiano, por ejemplo, que ha tenido tanta influencia, también se constituyó, no lo logró del todo por la guerra, pero sí se ha generado movimientos en todo el mundo. Entonces, y ahora hay otro movimiento importante, que es la otra pata que puede sostener el teatro desde la cultura, y es el público. En eso tenemos mucho que aprender, sobre todo de Argentina, que ha creado las grandes movilidades, las escuelas de espectadores. O sea, el espectador y la espectadora, porque siempre hay que manejarlo, el femenino también, no pueden seguir siendo entes pasivos, que solamente se les reconozca por el número de la silla que ocupan o por la boleta que pagan. Tienen que ser sujetos de la escena teatral. Entonces nosotros estamos empezando esa movilización, haciendo foros en las funciones, o sea, buscando el encuentro. ¿Quiénes habitan la sala? No son una masa, son unas personas de carne y hueso. A la Candelaria, por ejemplo, el 70% del público es gente joven,
paradójicamente, siendo un grupo de tanta trayectoria, que logre mantener el interés de la gente jóvenes, es porque algo bueno está pasando. Y la mayoría, acaban de hacer una encuesta, son mujeres. Ese es un elemento muy importante en el teatro colombiano, la irrupción de las mujeres. Las mujeres siempre han estado en el teatro, pero no como directoras, no como autoras, no necesariamente como pensadoras del teatro, no por culpa de las mujeres, por culpa del patriarcado, pero eso está cambiando. En Colombia ese yo diría que es el fenómeno reciente más importante del teatro colombiano. Esta relación del arte y la política es determinante. Hay que ver cómo se construye. O sea, no basta decir que es una relación necesaria, hay que construirla, porque cómo convertir a los artistas en investigadores de la realidad. Nosotros tenemos la fortuna de tener la Candelaria, de tener la creación colectiva. Recientemente se hizo un estudio en Bogotá y una parte muy importante de los grupos populares trabajan la creación colectiva. Va a ser declarada por parte de la ciudad de Bogotá como patrimonio la creación colectiva, porque hay que preservarla, porque todo atenta contra lo colectivo. En el mundo que estamos viviendo, el individualismo hace parte del modelo. El modelo atenta contra el grupo de teatro, atenta contra el sindicalismo, atenta con la gran creación colectiva de los cambios de modelo de los países, como contra Venezuela. Venezuela ha sido víctima de unos atentados terribles contra su política, contra su economía, etcétera. Valga la oportunidad para expresar aquí mi solidaridad con el gobierno, con el pueblo venezolano y también mi lealtad con la política de cambio del presidente Petro y de los cambios que se están haciendo en Colombia. Mi lucha es también porque ese cambio no sea solamente un cambio social, sino un cambio cultural, porque todo cambio social es cultural o no es. Y en Colombia más que nunca necesitamos de un cambio cultural estamos trabajando en la cultura de paz. ¿Para qué la paz tan necesaria en Colombia? Porque la paz de Colombia es la paz de la región, para que la paz se convierta en cultura, en una manera de ser, en una manera de pensar. Nada más, muchas gracias por esta invitación. Saludar a mi grupo que está en las regiones. No pude ir porque tuve un pequeño accidente en la tina del hotel, pero ya me estoy reponiendo. Entonces, muchas gracias y espero que podamos tener unos festivales consecutivos en toda América Latina. Muchas gracias. Que así sea. Muchas gracias, maestra. Saludamos en la sala al compañero Nel Diago, ¿no? Crítico teatral. Bienvenido, hermano. También de España. ¿Qué parte de España? Ah, de Valencia. Entonces, bienvenido, hermano. Bueno, quiero, Carlos, con tu permiso, estoy acá también como coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Ejerzo ese rol desde hace un par de años. Y bueno, esta red fue fundada hace 20 años por el comandante Chávez y Fidel a partir de una iniciativa de don Pablo González Casanova, que hace poco un intelectual mexicano, bueno, nos dejó. Pero dejó una siembra inmensa y un legado importantísimo. En este ciclo conmemorativo de estos 20 años, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, estamos con muchas actividades, tenemos unos 27 capítulos activos en el mundo, estamos recientemente con Fernando Rendón creando el capítulo colombiano, estamos trabajando en eso, capítulo de la Red en Colombia, y quería, poner a la orden la estructura de la red, de la plataforma de la Red de Intelectuales y Artistas,
para ese movimiento que se está creando, Carlos. Podemos en una primera fase, bueno, toda la experiencia que tenemos, la estructura para acompañar y estar a la orden de este movimiento necesario, que la humanidad también en su expresión teatral, digamos, en su artista, en el frente teatral, tenga también sus defensores y activos. Bueno, yo con esto vamos a abrir el derecho de palabras, ¿verdad? No sé si alguien en la sala quiere hacer una consulta, levanta la mano, tenemos un micrófono también para hacer rotar, sino también recordarles que tenemos esta impresionante exposición. Fernando, no sé si quieres contarnos un poco de la exposición y haces tú la invitación rápidamente. Ahí tienes un micrófono y le dejo entonces a Carlos Arroyo para que haga el cierre de la actividad. Bueno, yo también creo que con 5 minutos puedo explicar la exposición para no romper también el protocolo. La colección está básicamente ordenada cronológicamente, vista desde cómo vieron y pintaron al Libertador, tanto al natural, que quiere decir al natural, visto de personas que pintaron y dibujaron al Libertador, y los que crearon al Libertador desde la imaginación. Por ejemplo, el primer retrato que sale del Libertador en 1818 en el mundo es este retrato que está acá, italiano, 1818. El artista que lo hizo por solicitud de un impresor que iba a sacar una biografía del Libertador, como no tenía ningún retrato a la mano, imaginó cómo era el Libertador, que yo digo que se parece más al zorro que al propio Libertador en un campo de batalla. A partir de ahí nace en Europa toda una gama de retratos y elevemos la vista hacia otro retrato que salió de manera, aunque se basó de un retrato que llevó Francisco Antonio Sea, es el de Bey, salió en Londres en 1819, pero que a partir de ahí, aunque dice Sea que no se parecía al Libertador, salió toda esta gama de retratos hasta acá, copiando a Bey. El primer retrato que abre la exposición es un retrato hecho por Geber, un alemán, también desde el imaginario, con los rasgos netamente negroides. Sigue todo esto para ir avanzando y no quitarle más tiempo a ustedes. Vuelve en el imaginario desde Bey, saca otro retrato. Esta es la versión inglesa, ¿verdad? Esta es la versión inglesa. Vuelve otro retratista y saca lo que se llama el grabador Kepler. A partir de ahí saca la versión francesa. Saca todos estos retratos que copian al estilo francés con capa, charretera, copiando a Napoleón. Ese es el imaginario de vender a Bolívar y la causa de la independencia en Europa. De ahí, de los que dibujaron y retrataron al Libertador de manera natural, según el propio Bolívar, dicho por él mismo, en carta que le envía uno de estos retratos al general Wilson, padre de su edecán Belforinton Wilson, le dice que fue hecho con la más grande exactitud y semejanza mía, el retrato que hoy día, el original está en la Asamblea Nacional. Este artista, que aunque dice que es hecho desde uno de López, dígame. Me queda un minuto. Bueno, parte de acá, vuelve el de Roland, que copia, hecho el 15 de febrero de 1828. Todos estos grabadores, así no lo digan, copian a ese dibujo que hizo François-Désiré Roland, que es el que a su vez copia François-Désiré Barre, otro francés, para acuñar la moneda en 1873. Vuelve acá otro de los artistas que pintaron y dibujaron al Libertador al natural, fue Meucci, un italiano, también dicho por Oliari, que es el que más se parece, y aquí tenemos dos grabados que copian a esa versión de Meucci. El otro fue
el colombiano José María Espinosa copia este, y aunque este es una reproducción de un grabado que hizo, este lo hizo Celestino Martínez, esta es una reproducción, fue una reproducción de 1957, y este es el Bolívar que le dije, el imaginario. Muchas gracias. Bueno. Qué disciplinado. Mira, bueno, me informan también que hay un compartir al final y voy a dejar entonces a Carlos Arroyo, director del Festival Internacional de Teatro, para que haga un cierre. Por favor, Carlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ministro Ernesto Villegas, por estar presente en esta actividad. Reiteramos nuestra proposición que surja desde el festival, que surja desde la participación de los colectivos artísticos presentes en la edición número 2 de este festival, un movimiento que nos abrace y que hable de cara a América Latina y el mundo. Muchísimas gracias.